Hola, en esta clase vamos a trabajar conceptos del eje 1 sobre antecedentes y experiencias previas de enseñanza de la computación. El propósito de esta clase es ligar las narrativas que ustedes han escrito sobre los recuerdos de una clase de computación que haya dejado huellas con las lecturas del eje 1 de Diego Levis y Susana Muraro. También vamos a retomar los principales conceptos de esas lecturas para pensar las grandes tensiones respecto de la enseñanza de la computación. Y el tema de las tensiones, de los dilemas, de las conversaciones que se están llevando a cabo en este campo, van a ser un eje transversal a lo largo de nuestro seminario. También vamos a analizar las discusiones actuales en torno al concepto de brecha digital, recuperando los antecedentes históricos. Vamos entonces a revisar un poquito los conceptos que ustedes han vertido seguramente en los recuerdos de una clase de computación. Verán que hay distintas actividades y distintos contenidos en esas clases que ustedes han recordado a lo largo del tiempo. Y estos contenidos tienen naturaleza diferente. Por ejemplo, si ustedes han ido a la escuela en los años 80, seguramente recuerdan al logo. Logo, ¿cuál era la demanda cognitiva de Logo? Era el pensamiento lógico-matemático, era programar una computadora para resolver una operación matemática. Pues bien, eso es cualitativamente diferente de que les hayan enseñado en la escuela búsquedas por internet o escribir en un documento Word y poner las letras en negritas. Son contenidos de la informática cualitativamente distintos y demandas cognitivas distintas. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia tan abismal entre los contenidos que se enseñan en la escuela? Bueno, una es la cuestión del enfoque, ¿sí? Que tiene que ver con el propósito de la introducción de la computación en la escuela, pero también con las concepciones de alfabetización digital en cada momento histórico. Entonces vamos a tomar como hipótesis la idea de que la alfabetización digital no es un concepto que se define de una vez y para siempre, sino que es un concepto en permanente evolución. ¿Y de qué va a depender esa evolución? Bueno, Susana Muraro nos va a decir que va a depender, en primer lugar, del potencial técnico que tenga la máquina, es decir, del potencial de cómputo que pueda realizar una computadora. No es lo mismo una máquina, como vemos en las fotos, que puede operar objetos numéricos exclusivamente, que una máquina que pueda operar con objetos de imágenes como tenemos en la foto de la derecha. Este potencial de cómputo va a hacer que la sociedad, que la industria, que la comunidad científica demanden distintos productos de la computación, ¿sí? Como bien ilustra la foto de la derecha, hoy en día, como la computadora puede manipular objetos de imágenes, bueno, una demanda viene del campo de la salud, ¿sí? Para el diagnóstico por imágenes. Suma, ¿qué se suma también a esta definición de la alfabetización digital? El contexto pedagógico. Si las ideas sobre el propósito de la educación en ese momento histórico también va a ser una variable de ajuste que va a dar cuenta de esta idea de alfabetización digital. Vamos a hacer un brevísimo recorrido histórico para tratar de poner en juego estas hipótesis que nombramos en la diapositiva anterior. Las primeras computadoras entonces solo podían manipular objetos numéricos, por lo tanto solamente hacían cálculos matemáticos. Era una gran calculadora programable, esa era la diferencia con una calculadora común, ¿sí? La carrera que se crea para estudiar computación es la de computador científico. ¿Qué significa esto? La computación era auxiliar a otras disciplinas, a la física principalmente, después a la matemática, a los astrónomos, a los ingenieros. Era una disciplina que iba a hacerle los cálculos matemáticos a estas otras grandes disciplinas, ¿sí? Por eso los primeros institutos que albergaban computadoras en nuestro país se llamaban institutos de cálculo. Les dejamos dos películas para aprender más sobre este momento histórico.
¿Cuáles fueron las derivaciones en la enseñanza? Bueno, entonces en el año 81 hubo una primera experiencia en la ciudad de Buenos Aires para introducir a la computación dentro del área de matemática, porque solamente podía hacer cálculos de matemáticas. Esto fracasó, según Caraballo, que les dejamos ahí el link para que puedan revisar más, porque se le pedía mucho a los docentes en términos de contenidos. Se les pedía a los docentes que abordaran dos objetos de estudios muy distintos, uno la matemática y otro la computación, sin haber recibido la formación en computación. A finales de los 80 también se introduce el logo. Esto es muy importante, es un hito muy importante en la introducción de la computación en la escuela. Logo fue la primera plataforma pensada para enseñar a programar, ¿sí? O sea, una plataforma con propósitos didácticos. La diseña Seymour Papert. Seymour Papert fue el discípulo directo de Jean Piaget, pero Papert era matemático. Su objetivo no era enseñar computación, sino que era enseñar matemática de manera constructivista. Y él pensó que programando una computadora para que resolviera los cálculos matemáticos obligaba a los estudiantes a apropiarse de conceptos de matemática. Entonces, siempre introducida dentro de la matemática, la computación. Lo mismo pasa en el nivel secundario con BASIC para programar sistemas de facturación. Acá vemos las primeras tensiones de la introducción de la computación en la escuela. Uno, ¿en qué espacio curricular entra? ¿Sí? En esta primera etapa va a entrar muy pegada de la matemática. Disculpen. La otra tensión es si considera un objeto de estudio propio o una herramienta que asiste a otras disciplinas. Otra atención en cuanto al enfoque didáctico. ¿Enseñamos por problemas matemáticos o enseñamos más en lo que Diego Levy llama el enfoque técnico operativo, hacer un operador de PC? ¿Sí? La otra pregunta es, ¿en qué nivel educativo debería entrar la computación? ¿En la primaria, en el secundario, en ambos? Y en todo caso, ¿cuáles son la selección de contenidos para cada nivel? Vamos a ver cómo estas tensiones permanecen a lo largo del tiempo. En la década de los 90 llegaron los monopolios con Microsoft y IBM. En términos de la técnica, de la capacidad de cómputo que puede hacer una máquina, bueno, primero que llegan los microprocesadores, lo que permite tener la máquina de escritorio, ¿sí? Que sea más, se amplíe el acceso, las familias pueden acceder a una computadora cuando en el momento anterior solamente era para grandes empresas, ¿no? Y este microprocesador permite manipular imágenes, más allá de los objetos matemáticos que permitía en la primera etapa. Esto es fundamental porque se cree esta capacidad técnica permite desarrollar el sistema de ventanas llamado como Windows, que lo que hace es esconder los comandos que antes uno tenía que aprenderse atrás de un icono, de un dibujito que uno hacía el doble clic y ejecutaba esa programación que tenía escondida. En ese sentido, algunos van a decir que se esconde la programación hacia el usuario, pero por otro lado, masifica el acceso porque se acerca visualmente a formatos más conocidos y permite representar gráficamente un texto. En términos pedagógicos, la escuela está orientada por un paradigma de eficiencia, ¿sí? Por la formación, una preocupación profunda en cuanto a la formación para el mundo de trabajo que tenían los jóvenes. Se veía la escuela como desacoplada de ese mundo tecnológico que venía avanzando. Y también una preocupación por la mejora de la gestión educativa. Se pensaba que mejorando la eficiencia y la eficacia de la gestión iban a mejorar los aprendizajes. ¿Sí? Entonces, en este contexto, las derivaciones para la enseñanza fue que los alumnos y las alumnas recibieron formación en los utilitarios que llamamos.
¿sí? En ofimática, en Word, en Excel, en PowerPoint. La computadora sigue siendo vista como un recurso, pero un recurso para potenciar las materias de las escuelas, principalmente lengua y matemática. Un dato interesante que nos aporta Daniel Galarza fue que en este momento se reemplazan los profesores que habían tenido formación formal en informática por docentes con otra formación de base que eran idóneos, que eran hábiles con la computadora, que se daban maña, como decimos nosotros, con la computadora. ¿Por qué se toma esta decisión desde la política educativa? Porque las evaluaciones mostraban que los docentes de informática enseñaban informática. Y el paradigma de la época no era enseñar informática, sino era el uso, ¿sí?, de los utilitarios para la lengua y para la matemática. En ese sentido también hay un convenio de exclusividad, como lo documenta Diego Levis, entre Microsoft y IBM para el equipamiento de las escuelas. Esto va a redundar en que la maquinaria se vuelva obsoleta rápidamente por las demandas del software de estas empresas, ¿sí? Vemos entonces cuáles son las tensiones. De nuevo, disciplina propia o incluida en la matemática y en la lengua. La demanda también en cuanto a la formación docente. ¿Cuál debería ser la formación de un docente en computación? ¿En la disciplina o una formación idónea, como se decía en ese momento? En términos del equipamiento, de software y hardware, empieza ahí a observarse los límites de tener un hardware y un software privativo para las escuelas, ¿sí? Esa es una tensión que va a perdurar hasta el día de hoy. La otra tensión en cuanto a si la computadora es un objeto de estudio en sí mismo o una herramienta. Y por último, se le agrega aquí, en este momento, la idea del sentido. ¿Cuál es el sentido pedagógico que tiene introducir la computadora en las escuelas? En los primeros años del milenio llegó Internet, se potenciaron las redes, esto hizo que pudiéramos tener muchísimo más acceso a todo tipo de información. ¿Cuál va a ser la derivación en términos de la enseñanza? Que se privilegian las comunicaciones y el acceso a información. Esta es la llamada época de las TICs, de las tecnologías de la información y de la comunicación. Asimismo, se amplía el acceso a los dispositivos porque en ese momento el paradigma era de una computadora por alumno, el modelo conocido 1:1, que en Argentina tuvo el nombre de Conectar Igualdad. Pero esto fue a nivel mundial. También en Uruguay está con el Plan Ceibal, etc. Acá hay un salto cualitativo respecto del uso de la computadora en la escuela, porque pasamos de usar utilitarios que pedía el mercado, ¿sí?, donde el mercado se impone a la lógica pedagógica y es el que impone qué es lo que tiene que enseñarse la escuela, a usar software educativo orientado a profundizar los aprendizajes de la escuela. Entonces, en este momento decimos que hay un salto cualitativo porque se revierte esa lógica y se impone una lógica pedagógica. También permitido por la manipulación de imágenes y el acceso de información que la técnica de ese momento habilitaba. Entonces teníamos simuladores en ciencias, GeoGebra en matemáticas, mapas satelitales para geografía, visitas virtuales a museos y una serie de recursos que potencian distintas disciplinas. Esto efectivamente hay estudios que muestran que ha redundado en los aprendizajes y se toma como indicador las pruebas del estudio internacional de PISA. Siguen estando las tensiones sobre si la informática es una disciplina en sí misma o va a disciplinas de la escuela, también sobre si es un objeto de estudio en sí mismo o es una herramienta, y el sentido pedagógico que se le da a la introducción de la informática en la escuela. Más o menos por el año 2010, 2012, muchísimos estudios empiezan a
esta categoría que Prensky introdujo en el 2001 sobre los nativos digitales. Por ejemplo, el estudio de Morales y Loyola se pregunta dónde se fueron los nativos digitales que no los podían encontrar, ¿no? Lo que los estudios vienen a documentar era que había una brecha entre los jóvenes de un mismo grupo etario, donde había jóvenes que tenían un repertorio de saberes tecnológicos que les posibilitaban producir y compartir información, y otros jóvenes que no podían operar mínimamente una computadora. Entonces, esta categoría de nativos digitales se descarta, se discute y se reemplaza por la idea de brechas digitales. Y estas brechas, va a decir Sebastián Benítez Largi, son de distintos órdenes. La brecha de equipamiento, que tiene que ver con el acceso a la materialidad, a los dispositivos computacionales. La brecha de uso, que tiene que ver con habilidades mínimas para poder operar, utilizar una computadora. Y de saberes, ¿sí?, para poder comprender cómo funciona una computadora y producir tecnología a partir de ella. El International Computer and Information Literacy Study, sí, que es un estudio que mide la alfabetización digital, mostró para el 2014 que el 45% de los jóvenes en edad secundaria podía abrir links, cortar y pegar, editar un texto, desconectar una computadora. El 35% solamente podía trabajar colaborativamente, usar planillas, diferenciar entre publicidad y contenido. O sea, fíjense cómo a mayor profundidad en los contenidos es menos la cantidad de jóvenes que está capacitado con esas habilidades. El 17% solamente podía crear, transformar y compartir información, pero solamente el 3% podía entender el funcionamiento de una computadora. Esta es la brecha digital en nuestro país. Un estudio de la Intal muestra también que el 54% de los millennials, o sea, esos jóvenes que estuvieron formados en la escuela secundaria durante los 90, principios de los 2000, no usaban la tecnología en su trabajo. Este estudio viene a discutir esta idea de que el uso de la computadora en la escuela no redundó después en que su vida adulta ese joven pudiera apropiarse de ese objeto en otros contextos, la transferencia que le llamamos los pedagogos. También el estudio mostraba las diferencias de habilidades en tecnologías por sector social, ¿sí? Y la diferencia que se llama la brecha de género. El 72% de los varones el 72% de los graduados en informática son varones contra el 18% mujeres. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo llegamos a esta situación de tener estas diferencias tan importantes de saberes entre nuestros jóvenes? Bueno, es que ahí venimos a discutir nuevamente el concepto de alfabetización digital y decimos que se ha equiparado la idea de alfabetización digital a usar tecnologías. Se ha definido estar alfabetizado digitalmente como saber usar tecnologías. Y enseñar a programar tenía que ver con trabajar nociones algorítmicas abstractas, totalmente desacoplados de problemas, ¿sí? Cuestiones de la lógica, ¿sí?, pero sin enunciados lógicos, pero sin referencia a algo concreto. Ahí hay un quiebre con esta idea de pensamiento computacional que se define como la capacidad de pensar problemas. Pensar problemas, no cualquier tipo de problemas, sino problemas de cómputo dentro de las posibilidades y restricciones de una máquina. Por ejemplo, el problema del voto electrónico, ¿sí?, y sus derivaciones para asegurar que el voto sea secreto, sea único, sea individual, es un problema de pensamiento computacional, ¿sí? Ya lo vamos a ver a lo largo de este seminario. En ese contexto de las brechas digitales y de la redefinición de alfabetización digital, como incluyendo el pensamiento computacional, muchos países se introducen el pensamiento computacional en la escuela obligatoria. ¿Cuáles eran las demandas de la sociedad para introducir estos contenidos en la escuela? Como dijimos, la subrepresentación
de minorías étnicas, sobre todo en los países del norte, donde se veía que los descendientes de África no tenían las mismas competencias digitales que los blancos, la de género, las demandas del sistema socioproductivo, ¿sí? La ciencia demandaba que haya más gente formada en informática porque mucha de la producción científica y tecnológica necesita de la informática. El movimiento de software libre es muy importante, el rol que cumplió el movimiento de software libre en este proceso, porque el movimiento de software libre va a decir, hoy en día hay muchísimo software disponible para que todos lo usemos y lo modifiquemos y sea útil para solucionar nuestros problemas. Lo que pasa es que la gente no accede a ese software porque no sabe leerlo, porque no lo comprende. Lo que necesitamos hacer es educar a nuestros jóvenes para que estén alfabetizados computacionalmente y puedan acceder y participar del vector tecnológico. Otra razón es el bajo interés en la matrícula de carreras de computación. No se explicaban en este momento por qué habían bajado en las universidades del mundo los interesados en estudiar computación, mientras que había muchísima demanda laboral en este campo. Y por último, que en el currículum de computación había una ausencia de conceptos de las ciencias de la computación. En este contexto se revisan, ¿sí?, los conceptos y la alfabetización digital entonces ahora incluye tanto la formación del usuario como la comprensión de un lenguaje digital para producir tecnología a través de él. Esto va a tener derivaciones en cuanto a los contenidos que va a enseñar la escuela. Por un lado, entonces, la formación del usuario, el uso de comunicación, de seguridad informática, de representación de la información, y por otro lado, el pensamiento computacional, que tiene que ver con entender cómo funciona una computadora para pensar problemas que se puedan resolver con ellas. Por supuesto que vamos a decir también que estos son contenidos complementarios. Nosotros necesitamos de las TICs para poder desarrollar el pensamiento computacional, así como necesitamos saber leer y escribir para poder escribir un cuento, una obra literaria, necesitamos de la gramática, ¿sí? Bueno, son todas ideas complementarias, conceptos complementarios. En estos últimos 10 años, el mundo ha subido a la nube, como se dice metafóricamente, hay una ampliación del acceso a los dispositivos que es casi universal, hay mucha más conectividad, también casi universal. Esto posibilita que entornos de trabajo colaborativos, posibilita que los chicos trabajen en la nube, los chicos y los adultos, posibilita que todos publiquemos de manera abierta nuestras producciones, y también hay estudios de Raúl que muestran cómo este proceso de digitalización se relaciona con la calidad de vida, ¿sí? Estos son unos gráficos que tomo de este autor, donde, por ejemplo, acá se muestra que a mayor nivel de digitalización en las ciudades mejoran los índices de calidad de vida, a mayor nivel de digitalización mejora la innovación tecnológica, a mayor nivel de digitalización mejora la participación política y la transparencia política. Entonces, ¿qué nos indican estos estudios? Que la alfabetización es digital, es necesaria para participar de la ciudadanía, de la vida política y económica de nuestro país, ¿sí? Pasamos a hablar de pensamiento computacional, a hablar entonces de participación computacional y muy ligado a una idea de pedagogía hacker. ¿Qué significa esto? Hay autores que van a decir, pasamos de pensar en programar un código a pensar a programar aplicaciones que tengan un sentido social, que resuelvan un problema en mi comunidad. Pasamos de tener
el foco en las herramientas a tener el foco en las comunidades, a ser miembros de comunidades de software, y esos miembros nos van a habilitar y nos van a formar en las herramientas que necesitamos para desarrollar nuestras aplicaciones con sentido social. Pasamos de decir que programamos from scratch, y acá hay un juego de palabras porque from scratch significa desde cero en inglés, pero también es el nombre de una plataforma de lenguaje de bloques que es la más usada para enseñar a programar en el nivel primario. Entonces dice, bueno, dejamos de programar en Scratch para pasar a programar mezclando y reusando código que ya han programado otros miembros de la comunidad, que nosotros podemos leer, podemos comprender y podemos transformar para resolver nuestro problema. Entonces, desde Scratch a mezclar y reusar. ¿Cómo entra la ética hacker? Bueno, la ética hacker, los aspectos de la ética hacker que van a entrar a la escuela tienen que ver con llevar a las aulas modos de trabajo compartido y público. En trabajo de campo que han hecho dos alumnas de doctorado mías, han podido ver cómo los alumnos van llevando estos modos de trabajo compartido en la nube, público, en materias que no son la informática, por ejemplo, en geografía, y que esto va tensionando las prácticas en las aulas, porque el docente ya no puede pedir más la carpeta, porque la carpeta es un archivo compartido donde todos los chicos y las chicas van dejando sus notas, y el que faltó puede acceder y el que fue a la clase puede participar. Y ese es el modo de trabajo que permite el cómputo, que permite la digitalización y que va tensionando también nuestras prácticas pedagógicas. También hay una dimensión que tiene que ver con la cultura maker, que tiene que ver con el foco puesto en desarrollo de soluciones para problemas de cómputo. Bueno, entonces, pensando en las tensiones, que es lo que nos preocupa a nosotros en este seminario, las tensiones de introducir la computadora en la escuela, las tenemos en torno al contenido. ¿Qué se enseña? Tiene que ver con cómo se define la alfabetización digital, con los propósitos pedagógicos de la época, ¿sí? Enseñamos a ser operador, enseñamos a programar, enseñamos a usar la computadora. Todavía hay mucho debate respecto al contenido. La organización del currículum entra como una materia separada, entra como contenidos transversales, o una materia que tiene un objeto en sí mismo, pero que puede ser integrada a los otros. Esto también está en discusión en este momento. ¿Con qué enfoque, con qué métodos se aborda la enseñanza de la informática? ¿Con problemas? ¿Sí? Con enunciados lógicos. Hay una línea que dice, no, primero tenemos que enseñar las reglas, así como en lengua y literatura tenemos primero la gramática, no los problemas. Y hay otro enfoque que dice, no, vamos a enseñar a programar a partir de problemas que los computacionales que inviten a descubrir, a explorar distintos conceptos. Las herramientas, ¿sí? Enseñamos a qué lenguajes usamos, lenguajes de bloques, lenguajes más profesionales. Hay muchos que dicen hay que enseñar a programar sin computadoras, con la lógica misma. Bueno, esto está en discusión. La obligatoriedad, ¿les enseñamos solamente a los alumnos que muestran un interés previo, o esto tiene que ser para todos los alumnos porque es necesario para la participación ciudadana? El nivel educativo, entre en jardín, en primaria, en secundaria, en los últimos años del secundario, y la formación de los docentes. ¿Quiénes deberían enseñar estos contenidos y qué saberes necesitan para poder transmitirlos? Todas estas tensiones, y seguramente ustedes hayan identificado otras tensiones, son temas que vamos a seguir pensando a lo largo de este seminario, y los dejamos entonces, las dejamos entonces para que puedan pensarlo
y seguir profundizando en cada uno de los ejes. Muchas gracias por su atención.